Bueno, si a usted alguien le dijera que hay una fórmula, hay un remedio, hay una manera de cambiar la tristeza en gozo, la enfermedad en salud, la debilidad en fortaleza, ¿usted lo aceptaría? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos. Esto parece imposible, ¿cierto? Parece imposible porque lamentablemente nos acostumbramos a una vida de derrota. Pero déjenme decirle que lo que les estoy diciendo ahora, que esa fórmula sí existe. Esa fórmula existe. Es posible que nuestra vida cambie para bien. De eso vamos a hablar, ¿no? La gente anda buscando todo esto, ¿cierto que sí? La gente busca bienestar, la gente busca cambiar su condición, la gente está pendiente de las redes, de las fórmulas, de los remedios que aparecen ahí. ¿Qué le hizo bueno? ¿Qué le sirvió? ¿Qué tomó? Hermano, cuando en la palabra de nuestro Dios tenemos esa fórmula escrita y es la más segura y la más veraz que usted puede conocer. De eso estamos hablando en estos días. Estamos hablando del Espíritu Santo y el creyente. Y comenzamos este estudio en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Vamos a recordarlo porque este es el versículo base para poder entender esta palabra tan importante. Y yo le agradezco tanto a mi Señor. ¿Por qué, hermano? Porque estas bendiciones escondidas, estas bendiciones de las cuales hemos carecido durante tanto tiempo, Dios las va a derramar en estos tiempos. ¿Usted conoce la profecía de Joel? ¿Cuántos conocen esa profecía de Joel, capítulo 2? Y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu, dice, sobre toda carne, sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre los ancianos, sobre los siervos y sobre las siervas, dice el Señor. Estamos en el cumplimiento de esa profecía, de ese tiempo. Así que podemos aspirar a esa bendición, que no es una bendición cualquiera, es una bendición que de una manera, hermano, real puede cambiar la condición de nuestra vida. Es a lo que podemos aspirar. Y este versículo dice que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Bueno, ya aprendimos en la lección pasada, hablamos un poco del amor del Padre. Todos tenemos ese amor. Usted y yo tenemos ese amor porque Dios decidió amar a su creación desde el comienzo hasta el final y nunca ha dejado de amarnos. Usted puede contar con ese amor. Ese amor está reflejado en lo que nos da cada día, en la lluvia, en el sol, en el alimento, en la protección. Ahí está reflejado su amor. Tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la salvación de nuestras almas. La gracia es salvación y usted y yo tenemos la salvación de nuestras almas. Tenemos que creerlo y nunca permitir que nadie nos haga dudar de eso. Nadie puede hacernos dudar de que si hemos creído en Cristo tenemos salvación para nuestras almas. Pero la pregunta que aún está en el aire es: ¿tenemos comunión con el Espíritu Santo? Es lo que hace falta en esa bendición apostólica. El amor del Padre lo tengo, la gracia de Jesucristo la tengo, pero tengo la comunión con el Espíritu Santo. Hermano, esto es como un rompecabezas. Si no tenemos la comunión con el Espíritu Santo, la figura está incompleta y la bendición estará incompleta. Así que tenemos que buscar la comunión con el Espíritu Santo. Ya habíamos hablado de qué es la comunión con el Espíritu. Y hablamos que comunión es compañerismo, comunión es amistad con el Espíritu Santo. Pero yo quiero agregarle algo más esta mañana. Comunión es buena relación.
Comunión es buena relación con el Espíritu Santo. Es saber que Él está conmigo, que yo estoy con Él, que puedo apoyarme en Él, que puedo contar con Él en cualquier circunstancia de mi vida. Eso es comunión. Y eso tenemos que buscarlo, hermano, y esa comunión con el Espíritu es lo que va a alimentar nuestras vidas y es lo que va a hacer, hermano, que nuestra condición de limitación cambie a una condición sobrenatural. Es lo que vamos a mirar. Y vamos a mirar Romanos capítulo 8, versículo 26, porque ya habíamos visto que el Espíritu Santo es nuestro consolador. ¿Recuerdan eso? Es nuestro consolador. Y yo enviaré al Espíritu Santo para que esté con ustedes, el consolador. Hermano, yo no sé si a usted le sirvió esta semana apoyarse en el Espíritu Santo como consolador, pero a mí sí me sirvió. Tuve problemas, como todos ustedes, luchas como todos ustedes, hermano, pero me sirvió apoyarme en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquí estoy y dispuesto a seguir adelante, hermano, pase lo que pase, con las fuerzas que vienen de Él. Y dice este pasaje, el Espíritu Santo nos ayuda ¿en qué? Vamos a ver, a mirarlo de una manera clara. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Nuestras debilidades. Ahora, Él es nuestro consolador, pero también nos ayuda en nuestras debilidades. Y ahí pone un ejemplo el apóstol Pablo. Y dice, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Hermano, ¿usted sabía que hasta para orar bien necesitamos al Espíritu Santo? ¿Usted sí sabía eso? Hermano, que no podemos orar como yo creo que debo orar. Que no es, hermano, la oración, ¿no es cierto? Que nosotros consideramos que está bien. Mire, usted puede creer que está orando bien y que está pidiendo bien, pero sin la orientación del Espíritu Santo podemos estar pidiendo mal, y por eso es que no hay respuesta a nuestras oraciones. Mire usted, hasta de qué se encarga el Espíritu Santo en nuestras vidas. Oración. Es que yo aprendí a orar, ¿no es cierto? Y yo oro mucho. Hermano, no se trata de cuánto ore, no se trata de lo bonito que ore, se trata de que su oración, hermano, esté traducida por el Espíritu Santo para que Dios el Padre, hermano, entienda qué es lo que nosotros necesitamos. Esto es una bendición muy grande. Pero quiero enfocarme en la primera parte. Él nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Cuántos se consideran débiles como seres humanos? Todos. Todos. Hermano, todos los seres humanos somos débiles por naturaleza. Aquí nadie puede decir que soy un superhombre, un super espiritual y que no necesito la ayuda de Dios. Somos seres humanos, seres débiles por naturaleza. Todos estamos imposibilitados, óigame bien, no podemos, estamos imposibilitados para alcanzar los propósitos de Dios. Estamos imposibilitados para vencer el pecado en nuestras fuerzas. Usted no intente siquiera vencer el pecado en sus fuerzas, no va a poder. El pecado lo va a dominar porque en sus fuerzas no hay poder para vencer el pecado. En nuestras fuerzas, hermano, no podemos alcanzar la fe que obra milagros. Ustedes sabían que la fe que obra milagros no es una fe humana. Es la fe que coloca el Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa fe que dice, dile a este monte, quítate y échate al mar y le será hecho. Esa no es una fe humana. Es una fe que produce el Espíritu Santo. Hermano, estamos imposibilitados para amar a los enemigos. Cuando el Espíritu Santo no está en nosotros, hermano, no podemos amar a los enemigos, ni podemos bendecir a los que nos hacen daño. No podemos, porque eso no está en nosotros. No podemos ni siquiera entender lo que dicen las Sagradas Escrituras, porque la revelación de la palabra de Dios es por el Espíritu. Tampoco podemos mantener la paz o el gozo en nuestras vidas, porque todo esto es obra del Espíritu Santo. Nada de esto se puede lograr en las fuerzas humanas. Hermano, yo creo que aquí está el problema
de la frustración de mucho creyente. Encontramos las promesas que nos hablan de vida abundante, que nos hablan de ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, porque está escrito, hermano, pero en la realidad nosotros nos vemos derrotados. Así no es así. Nos vemos derrotados por el pecado, nos vemos derrotados por la tristeza, por la amargura, hermano. Y es que no querramos estar en victoria, es que no hemos encontrado el secreto, es que no hemos ido a la fuente. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Quiero que lo miremos, por favor. El Espíritu Santo se movió a través de toda la historia de la Biblia. Lo encontramos en el Génesis, cuando Dios crea, ordena el mundo. Estaba desordenado. Y de ahí en adelante, hermano, la presencia del Espíritu de Dios ha estado siempre allí. Siempre. Y gracias a Dios, porque hasta hoy Él está con nosotros. Dice así este pasaje: entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es con el poder ni con la fuerza, sino porque dice, por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. No es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Ahora, ¿de qué estaba hablando? Para poder entender un poco más el contexto aquí. ¿De qué estaba hablando? Miren, en los primeros versículos de este pasaje hay un reclamo, porque cuando el pueblo judío regresó del cautiverio, dice el pasaje que ellos se dedicaron a construir sus propias casas y dejaron el templo a un lado, y eso les trajo ruina. Solo creo que sigue diciendo allí. Veamos un poquito más para poder entender. Bueno, vamos a mirarlo en el capítulo 2 un poco más adelante, pero ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, y dice, por lo tanto yo detuve las nubes para que no envíen lluvia sobre la tierra. Y dice, y por eso ustedes reciben el jornal y lo echan como si lo echaran en bolsillo roto. Amontonan, dice, pero no les sirve para nada. Porque como con un viento yo lo disipo absolutamente todo. Por una sola razón, dice, porque ustedes se han dedicado a construir sus propias casas y mi casa está desierta. Bueno, ¿qué significa todo esto? Significa, hermano, que en los tiempos del Antiguo Testamento, los templos para Dios eran muy importantes. Ustedes se dan cuenta, hermano, que en las ciudades la construcción más grande, la más hermosa, la más llamativa era el templo. En el cristianismo o en el judaísmo, en el paganismo, en cualquier lado. ¿Sabe por qué? Porque el templo reflejaba la personalidad de Dios al que ellos adoraban. Era en el templo donde Dios vivía. Y un templo bonito, un templo esplendoroso, un templo imponente estaba representando la personalidad del Dios poderoso. Y en el pueblo de Israel fue así. Por eso Dios siempre tuvo cuidado de que los templos estuvieran bien construidos. Saben que el templo de Jerusalén, el templo que construyó Salomón, fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo de Salomón. Precioso, impresionante. Dice que él lo construyó con figuras en la pared y eran figuras de oro puro. La madera, las piedras, el material no era cualquier material. Las cortinas eran de lino finísimo. ¿Por qué tanta ostentación? ¿Por qué? Porque el templo reflejaba el Dios, la presencia del Dios al que ellos adoraban allí. Entonces, en Ageo capítulo 2, versículo 6, la misma historia dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice, dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme temblarán una vez más. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales.
La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y miren lo que dice el versículo 9: la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos. En este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, lo he hablado. Ahora, si usted lee la Reina Valera, ahí se menciona al deseado de las naciones. ¿De quién está hablando allí? Esa es una profecía mesiánica. Está hablando de la venida del Señor Jesucristo, porque habla de una gloria futura. En ese momento el templo debía ser construido con gloria, con esplendor. Pero él dice, este esplendor y esta gloria de este templo no será en nada comparada a la gloria que yo voy a derramar en el templo del futuro. Eso lo dice el Señor. Ahora, obviamente, mis amados, que cuando vamos al Nuevo Testamento, las cosas cambian. ¿Sabe por qué? Porque usted se da cuenta que a partir de que Jesucristo viene, los templos físicos quedan sin importancia. ¿Sí se dan cuenta de eso los lectores de la Biblia? Los templos físicos, las ceremonias, todo el esplendor que había en los templos antiguos ya no tiene la misma importancia en el tiempo de la gracia. Entonces, cuando Cristo vino, no vino a vivir ni a buscar templos físicos. El templo sería la vida de cada uno de nosotros. Ustedes lo saben, ¿verdad? Y esa es la realidad. ¿Por qué ustedes saben y se dan cuenta al leer el Nuevo Testamento que Jesús no fue a los templos donde realizó su ministerio? Él predicaba, dice, en el desierto. Él predicaba en los montes. Él predicaba a las orillas del mar, de los lagos, ¿sí? Y cuando los primeros cristianos comenzaron a reunirse, ellos se reunían en las casas. Y dice el libro de los Hechos, se reunían con sencillez de corazón. Ya no había ese esplendor físico que había en el Antiguo Testamento. Era algo tan sencillo, porque así el Señor lo había determinado. Pero no olviden la gloria, no olviden la gloria pasada, no olviden la gloria de los templos antiguos, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que la gloria que Dios quiere derramar sobre nosotros es mayor que esa gloria. No es comparada con el resplandor del oro, ni de la plata, ni del lino fino. No es comparada con nada de eso. Supera grandemente el valor de todas esas cosas. Y es una gloria que nosotros podemos tener y a la que podemos aspirar. ¿Qué dice Primera de Hechos, capítulo 17, versículo 24? Para que usted se dé cuenta, hermano, que hay un cambio. Ahora, no hay un cambio, no es que Dios se haya ausentado del mundo, es que simplemente ya no vive en templos hechos de manos de hombres, sino que Él quiere vivir en el templo de la vida, del corazón de cada ser humano. Y dice, Él es el Dios, este es su mensaje ya de los apóstoles para el Nuevo Testamento, del tiempo de la gracia. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra, que dice, no vive en templos hechos por hombres. Entonces, ¿dónde vive? ¿Dónde vive? Dice el 25, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. ¿Cierto? Hermano, esa palabra dice porque Él no tiene ninguna ¿qué? Necesidad. Hermano, ¿sabía que Dios no nos necesita a nosotros para ser Dios? Nosotros lo necesitamos a Él. Nosotros somos los débiles. Nosotros somos los que vivimos vidas imposibilitadas. Por eso lo necesitamos a Él. Él no nos necesita a nosotros. Así que, ¿qué templo puedo construirle yo que lo pueda impresionar? Hoy en día, hermano, muchas iglesias no han entendido esto, porque aún creen que el esplendor del templo físico es lo que va a impresionar a Dios. ¿De qué sirve, hermanos, un lugar lleno de lujo, un lugar
lleno de esplendor, hermano, cuando los que tenemos que ser el templo de Dios estamos vacíos de su presencia? ¿De qué sirve? ¿Será que eso impresiona a Dios? Él no mira, ni va a mirar las paredes, ni los techos, ni las sillas, ni los pisos. Sus ojos están puestos, hermano, sobre nosotros, los que Él vino a redimir con su preciosa sangre. Y eso es lo que tenemos que entender en el 16, 19. De la misma carta, el apóstol insiste, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, y luego el 6, 19, el apóstol Pablo deja en claro quién es el que vive en nosotros. Mire cómo comienza el texto. ¿No se dan cuenta? Mire esa pregunta. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en quiénes? ¿En ustedes? Mire esa palabra, me llama la atención porque utiliza ese término. No se dan cuenta. Hermanos, ¿sabe por qué? Porque la iglesia de los Corintios no se había dado cuenta que en ellos vivía Dios. No se habían dado cuenta. Y como no se habían dado cuenta, entonces estaban prestando sus cuerpos para la fornicación y para el pecado. Por eso no se habían dado cuenta. Ahora, mis amados, usted se puede imaginar si realmente nosotros fuéramos conscientes de esta verdad. Hermano, esa sola verdad cambiaría nuestra condición de vida. ¿Quién es el que está en nosotros? El Espíritu de Dios. ¿Y quién es el Espíritu de Dios? Él es Dios. Mire, es el mismo Dios que creó el cielo y la tierra. Es el mismo Dios que levantó a los muertos. Es el mismo Dios que sanó a los enfermos. Él es el mismo Dios que abrió el mar rojo. Él es el mismo Dios que hizo salir agua de la peña seca. Es el mismo Dios. Vive en quién, hermanos? En nosotros. ¿Le parece cosa poca? ¿Por qué, hermano? No hay conciencia de esto. Y al no haber conciencia de esto, es que nosotros aceptamos una condición de miseria que nunca deberíamos aceptar y en la que jamás deberíamos vivir. Hermano, ¿quién se siente débil? ¿Quién se siente inferior? ¿Quién se siente pobre cuando sabe que el Dios de los cielos y de la tierra está viviendo en él? ¿Quién se va a sentir menos? ¿Quién? Alguien podrá sentirse, hermano, insignificante, sabiendo que el Dios poderoso habita en su vida y que Él es el que maneja todo lo que es Él. ¿Será que alguien se puede sentir, hermano, deprimido? ¿Será que alguien se puede sentir, hermano, arrinconado y temeroso? No. Entonces, ¿por qué nos sentimos, hermanos, inferiores? ¿Por qué nos sentimos débiles? ¿Por qué nos sentimos, hermanos, sentimos que hay otros que valen más que nosotros? ¿Por qué hay envidia muchas veces, hermano, aún de los que ni siquiera conocen a Dios? ¿Sabe por qué? Porque no hay conciencia de lo que tenemos en nosotros. Y eso tiene que despertar, eso tiene que cambiar. Hermano, Dios ya no puede hacer otra cosa. Él vino a vivir en nosotros. Y Él nos dice claramente: yo voy a morar con ustedes para siempre, dice el Señor. Ahora, los que tenemos que ser conscientes de eso, ¿somos quiénes, hermano? Somos nosotros. Y no podemos seguir ignorando quiénes somos. Y hemos hablado de nuestra identidad en Cristo. Y lo seguimos hablando. Entonces, mis amados, dice el capítulo 19. Capítulo 6, versículo 19. No se dan cuenta. ¿Ya lo leímos? Sí, ¿no? Este es otro, el que ya habíamos leído. ¿Cuál leímos? Bueno, leímos 3:16 y ahora leamos 6:19. No se dan cuenta de que su cuerpo, otra vez la palabra, no se dan cuenta. Siguen ignorando que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen, como dice, a sí mismos. Eso es lo que tenemos que tener claro, hermano. ¿Para qué quiero pertenecerme a mí mismo, hermano, si hay alguien que quiere hacerse dueño de mi vida y es el Dios de los cielos y de la tierra?
¿Para qué quiero seguir manejando mi vida cuando sé que no voy a poder manejarla correctamente? Cuando hay alguien que quiere manejar mi vida y me va a llevar a la victoria. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Entonces, mis amados, el 20 dice: porque Dios nos compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios. ¿Con qué? Con su cuerpo. ¿Cómo honro a Dios, hermano? ¿Cómo lo honro? ¿Sabe cómo lo honro? Permitiendo que Él gobierne mi vida, aceptándolo como el Señor, como el que manda. Así puedo honrar a Dios, diciéndole: Señor, creo en ti, confío en ti, y como decíamos en esa canción que cantamos al comienzo, me rindo. Aquí estoy, no quiero pelear más contigo, ¿sí? Acepto tu voluntad, acepto que yo solo no puedo. Hermano, ustedes y yo tenemos que entender qué fue lo que Cristo vino a hacer por nosotros, porque si no lo entendemos, hermano, vamos a seguir viviendo vidas que no merecemos vivir. Y yo siempre lo he dicho, hermano, hay gente, se dan estos casos de personas que fueron bendecidas con una herencia muy grande, pero si nunca se enteraron de que fueron herederos, entonces nunca podrán reclamar ese beneficio. Esa es la realidad. Para que usted pueda reclamar una herencia, usted debe saber que fue heredero y qué es lo que va a recibir. Entonces, hermano, el diablo no quiere que usted sepa cuál es la herencia que Dios tiene para su vida. Él no quiere que sepa. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que nosotros vivamos limitados y sin gloria, con ceniza en vez de gloria. Eso es lo que el enemigo quiere. Isaías 60, 1 y 2. Qué tremenda palabra, hermano, es esta. Esto puede cambiar nuestra vida, hermano. Eso ya está escrito hace años, hace siglos está escrito. Pero lo que tenemos que hacer es hacer la realidad de nuestras vidas. Mire, habla de nuevo del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí. Esta es la profecía de Isaías. Porque el Señor me ha ungido para llevar, ¿qué dice? Buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que a los cautivos sean libertados y que a los prisioneros sean puestos en libertad. Póngale cuidado a eso. Mire el beneficio. Primero, buenas noticias. ¿A quiénes? A los pobres. ¿Cuál es una buena noticia para el pobre? ¿Cuál sería una buena noticia para el pobre? Ya no es más pobre, ¿cierto? Ya no va a ser más pobre. Esa es la buena noticia. ¿Qué más dice? Me he enviado para consolar a los de corazón, ¿qué? Quebrantado. ¿Eso qué significa, hermano? A consolar. Ya en el pueblo de Dios no debería haber gente con corazones quebrantados, ni con corazones enfermos, ni heridos, ni sufrientes, porque el Señor vino para sanar y consolar a los que están quebrantados de corazón, y a proclamar que a los cautivos sean, ¿qué dice? Libertados. Hermanos, ya no debe haber cárceles ni prisiones para los que realmente hemos creído en Cristo Jesús. Dice que los prisioneros sean puestos en libertad. Y el siguiente versículo dice: y me ha enviado para anunciar que a los que se lamentan, oiga bien, a los que se lamentan, que ha llegado el tiempo del favor de ¿quién? Del Señor. Hermano, llegó el tiempo del favor del Señor. Con Cristo y con el Espíritu Santo llegó el favor de Dios a nuestras vidas. Así que el lamento debe quedar atrás. El lamento debe quedar atrás. Dice: llegó el tiempo del favor del Señor, junto con él, con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Hay favor para los que creen en Él, pero también hay que ira para sus enemigos. Que tiemblen los enemigos, que tiemblen los que están lejos de Dios. Pero nosotros, hermano, tenemos que alegrarnos porque tenemos el favor de Dios. ¿Sabe qué significa la palabra favor? Significa gracia. Significa puertas abiertas. Significa trono abierto para alcanzar gracia, favor, auxilio, socorro para nuestra necesidad. Eso significa, hermano.
Ahora, con lo que hemos visto, mis amados, ustedes ya tienen que entender, yo tengo que entender, que Dios no nos rescató para que sigamos viviendo vidas limitadas, ¿o sí? No nos rescató para que sigamos viviendo vidas limitadas. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dios está hablando a través del apóstol Pablo para darnos a entender una gran verdad. Una verdad, hermano, que se tiene que hacer realidad en nuestras vidas. Colosenses 1:13 habla de que hemos sido rescatados. Oiga bien eso. Pues Él nos rescató del reino, ¿de dónde? De la oscuridad. Y nos trasladó al reino, ¿de dónde? De su amado Hijo. Hermano, mire usted por un momento los dos lados. Mire los dos lados. Uno es lado de oscuridad, ¿sí? ¿Qué trae la oscuridad? La oscuridad trae temor, la oscuridad trae ansiedad, la oscuridad trae imposibilidad. Todo eso trae la oscuridad. Pero miren otro lado. ¿El reino de quién? De su amado Hijo. ¿Qué hay en el reino de su amado Hijo? Hay luz, hay vida, hay salvación, hay seguridad, hay gozo, hay paz. Hermano, y mire usted esto. Nos trasladó. Ya no estamos en el reino de la oscuridad. Estamos en el reino de ¿qué? De la luz. Y ese reino, los beneficios de ese reino tienen que comenzar a verse en nuestras vidas, mis amados. Por eso no podemos aceptar ni la ruina, ni la amargura, ni la tristeza, ni la soledad. Usted no lo puede aceptar. Usted no puede aceptar la derrota, ni para su vida personal, ni para su familia, ni para su economía. Usted no puede aceptar eso. No lo puede aceptar. Entonces, en Isaías 61, 1 al 3, es la continuación del mismo tema de Isaías 60. Es una profecía maravillosa. Tengan en cuenta esta palabra, oscuridad y luz. ¿Por qué? Porque dice así. Oiga bien. A todos los que se lamentan en Israel, les dará una corona de belleza. ¿De una corona de qué? Belleza. ¿Cómo se considera usted? ¿Se considera hermoso, hermosa? ¿O se considera una persona sin belleza? ¿Qué ve usted cuando se ve en el espejo? ¿Sí? Hermano, estamos hablando de una realidad, ¿sí? De lo que Dios vino a hacer para nosotros. Por eso, un hijo de Dios, una persona que ha sido bendecida con la presencia del Espíritu Santo, hermano, no puede considerarse feo, ni desagradable, ni insignificante. No puede. Dice, les dará una corona de belleza en lugar de ¿qué? De ceniza. ¿Sabe qué? ¿Sabe a qué está haciendo referencia ahí? Resulta que cuando los judíos estaban en angustia, ¿no? O estaban enfrentando una tragedia, ¿sabe qué hacían ellos? Ellos se ponían ropas ásperas, dice, se alborotaban el pelo y se echaban ceniza en la cabeza. Eso era una muestra de dolor. Así demostraban el dolor. Pero ¿qué dice acá? Dice, yo voy a cambiar esa imagen de ¿qué? Desgreñada, de dolor, y la voy a cambiar en una imagen de belleza. ¿Es así o no es así, mis amados? Una imagen de belleza. No estamos hablando tanto de la belleza física, ¿no? Siguiendo el estándar, ¿no es cierto?, de la moda del mundo. Estamos hablando de la belleza del corazón, que en últimas, hermano, es la belleza que sale a relucir. El apóstol Pedro aconseja a las mujeres, ¿no? A las mujeres, y les dice que la belleza de ustedes no sea la externa,
Que no sean los peinados ostentosos ni los vestidos lujosos. Que la belleza de ustedes sea la del corazón, un corazón humilde y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Eso le dice a quiénes, a las mujeres. Y también creo que lo podemos tomar nosotros los hombres, ¿verdad? Esa es la belleza de la que Dios vino a darnos. Hermano, ¿de qué sirve una persona esbelta, con las medidas perfectas, ¿no es cierto? Con el mejor perfume, con el vestido más costoso, hermano, pero amargado y con su corazón dañado? ¿De qué sirve? Hermano, esa amargura, esa tristeza, esa depresión va a echar a perder cualquier cosa que se coloque encima. Cualquier cosa. Los que lo ven de lejos de pronto se van a impresionar, pero cuando se conoce la realidad de esa persona se va a dar cuenta de que solo hay vacío, tristeza, oscuridad y soledad en el fondo de su corazón. Eso es lo que Dios vino a cambiar, mis amados. Eso es lo que Dios vino a cambiar. Una gozosa bendición en lugar de ¿qué? De luto. ¿Qué es el luto? ¿Qué es el luto? El luto, hermano, es un tiempo de dolor por la pérdida de un ser querido. El luto es tristeza. La gente, cuando se le muere un ser querido, se ponen de negro. ¿Se han dado cuenta ustedes? Porque lo negro siempre representa ¿qué? La tristeza. Pero ese luto, dice, va a ser cambiado ¿en qué? En bendición. Una festiva alabanza en lugar de ¿qué? ¿Qué quiere Dios del pueblo? ¿Qué quiere Dios de nosotros, los que hemos conocido de Él? ¿Qué quiere? ¿Queja? ¿Quiere queja? ¿Quiere una actitud de desesperación siempre? ¿Siempre está esperando que vengamos a llenar el altar de lágrimas? No, Él quiere una alabanza, una festiva alabanza, hermano. ¿Eso qué significa? Que nosotros siempre deberíamos estar de fiesta todo el tiempo, más que todo en el templo de Dios. De fiesta. Miren cuánto nos hace falta, hermano, por conquistar. ¿Y sabe qué? El problema no es que usted no tiene que hacer mucho para tener esto. Simplemente, hermano, recibirlo porque eso ya está dado. Y sigue diciendo, ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia, ¿qué dice? Para su propia gloria. Grandes robles, lo que decíamos el otro día, árboles plantados junto a corrientes de agua, fuertes y enraizados, que nada los va a mover. Eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros. Eso es lo que somos. Hermano, no importa si no lo somos. No importa si no hay nada de esto en nosotros. ¿Sabe qué es lo importante? Que si usted lo quiere, usted lo puede lograr. Eso es lo importante. Porque aún tenemos oportunidad. Estaba escuchando una canción nueva en estos días. Y es una canción, dice, Él está aquí. Él está aquí. O Él sigue aquí. Y habla del Espíritu Santo. Y me pareció tan interesante que hace como un recuento del compositor y habla, dice, aunque te fallé, sigues aquí. Aunque a veces me desanimé y retrocedí, tú sigues aquí. Aunque a veces te ofendí, tú sigues aquí. ¿Sabe por qué? Porque Él vino a quedarse para siempre. Él vino a quedarse para siempre con nosotros. Entonces, hermano, no se le olvide a qué fue que Cristo vino, a cambiar lo feo en algo bonito. Bueno, usted dirá, eso es para el Antiguo Testamento, pero esta realidad se hizo más cercana a nosotros en Lucas capítulo 4, versículo 17. Póngale cuidado a ese texto. Hermano, usted puede decir, es el Antiguo Testamento, es otra cosa. No, esto es para nosotros y es lo mismo. Hermano, por eso usted y yo hoy tenemos que salir de aquí convencidos, hermano, de que somos la niña de los ojos de Dios. Hermano, y no podemos ir por la vida, como decíamos el otro día, arrastrando la hilacha y causando lástima, hermano, porque esa no es la naturaleza de un hijo de Dios. Levantemos nuestra cabeza, levántate y resplandece, dice Isaías, porque ha llegado, ¿qué? Tu luz, y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Y dice, me dieron el rollo del profeta Isaías. Bueno,
habla de Jesús cuando comenzó su ministerio. Él fue un día, como cualquier judío, a la sinagoga, y allá tenía la costumbre de que se turnaba la lectura, ¿no? Y ese día le tocó a Jesús, le dieron el rollo y él abrió al profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean libertados, que los ciegos vean, que los oprimidos sean puestos en libertad. Y dice el versículo siguiente: y que ha llegado el tiempo de que dice el favor del Señor. ¿De qué estaba hablando Jesús? Muchos siglos después, porque esta profecía de Isaías se dio 400 años antes de Cristo. 400 años después, hermano, esa profecía estaba haciéndose realidad en Jesucristo. Y luego el Señor Jesucristo hizo la obra y nos dijo: yo me voy, ya lo estudiamos, pero yo no los voy a dejar huérfanos. Vendré a ustedes en el Espíritu Santo y estaré con ustedes para siempre. Por lo tanto, esa bendición es de nosotros y es para nosotros. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Es de nosotros y es para nosotros. ¿Quiere usted seguir viviendo como un pobre? ¿Quiere usted seguir viviendo, hermano, como una persona solitaria que no tiene quien lo apoye? Hermano, si usted quiere hacerlo, hágalo. Pero no tiene por qué seguirlo haciendo, porque hay la posibilidad, hermano, de que esa condición cambie. Pero alguien decía: qué difícil es darle de comer al que no tiene hambre, ¿verdad? Hermano, usted tiene que desearlo. Tiene que convencerse de que esto es una realidad, hermano. Tal vez hemos vivido tanto tiempo en la miseria, hermano, en la limitación, en la escasez, tanto tiempo que eso se nos metió en el fondo de nuestra mente y pensamos, hermano, que ya así nos tenemos que morir. Pero yo no quiero morirme así, hermano. Yo no quiero morirme así. ¿Por qué me tengo que morir así, hermano? Si yo puedo ver aquí en la tierra la gloria de Dios sobre mi vida, la gloria de Dios sobre mi familia, sobre mi economía, hermano. Yo la puedo ver. ¿Por qué me tengo que morir así? Y yo le he dicho al Señor: si yo me muero sin ver tu gloria, me iría frustrado. Me iría frustrado. Yo no quiero morirme frustrado. Eso es como decir: me voy, pero no vi lo que Dios tenía para mi vida. Él quiere que antes de usted se vaya de aquí, hermano, usted sea coronado de belleza. Sea coronado de belleza, hermano, y que todo el dolor, la tristeza, el luto, la limitación, hermano, cambie. ¿Cómo? No, pues es que estamos viviendo en un mundo tan complicado. Estamos viviendo en un mundo tan difícil. Estamos viviendo en un mundo con tantos problemas, hermano. Eso no importa. Porque la palabra del Señor dice: las tinieblas llenarán la tierra, las tinieblas invadirán la tierra, pero sobre ustedes brillará mi gloria. Somos una excepción, podemos ser una excepción. Y el gozo no significa la ausencia de problemas. El gozo y la paz significa que no estoy enfrentando ese problema solo, que hay alguien que me lleva de la mano. Eso es lo que significa. Entonces, mis amados, esta palabra tiene que hacerse realidad en nuestras vidas. Esta es la condición: libertad, sanidad de corazón, sanidad de cuerpo, gozo en lugar de luto, alegría en lugar de tristeza. Esta es la condición en la que debe vivir el pueblo de Dios. Y no me diga que no es así, porque estaríamos desmintiendo la palabra. Esta es la condición en la que debe vivir el pueblo de Dios. A esto vino Cristo. Estos son los beneficios de haber creído en Él. Pero esto solo será posible y real cuando el Espíritu Santo haya completado su obra en nosotros. Hermano, la situación difícil no es porque usted no haya creído. Es que este no tiene a Cristo en el corazón, por eso se lo ve amargado, por eso se lo ve triste. No, hermano, hemos creído en Cristo, lo tenemos a Él, pero el que produce el gozo y la paz, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que ser prácticos, inteligentes. Hermano, quiero terminar
estudiando un caso que refleja muy bien lo que acabamos de decir. Y es el caso escrito en Hechos 3, 1 al 10. Quiero que leamos estos 10 versículos. Hermano, ahí está el relato de la curación de un cojo, de un paralítico, de un hombre que había estado paralítico desde su nacimiento. Dice así: cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, entraban siendo cargado a un hombre cojo de nacimiento. Oiga bien, todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Puerta Hermosa, para que pidiese, ¿qué dice? Limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré de lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse, y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando ¿a quién? A Dios. ¿Qué ven ustedes ahí? O sea, si usted quiere hacer una aplicación espiritual o aplicarla a la condición de la iglesia, esta es una buena aplicación. Miren, yo siempre había estudiado este tema y lo había visto como un milagro más. Hermano, pero este no es un milagro más. Aquí hay una enseñanza, hermano, de lo que debe pasar con nuestras vidas. Recuerden que Pedro y Juan en ese momento ya habían sido llenos del Espíritu Santo. ¿Saben ustedes? Porque en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, es donde se narra que el Espíritu Santo viene sobre los 120, entre ellos estaba Pedro y Juan. Después de ser llenos del Espíritu Santo, entonces ellos comienzan a predicar en primer lugar, y dice que del primer sermón de Pedro se convirtieron 3,000 personas, pero el segundo acto que se resalta aquí es la sanación de este cojo. Pedro y Juan llenos del Espíritu Santo. Ahora, fue solo entonces que la condición del ciego cambió. Y la condición del ciego refleja la condición de muchos creyentes. Oiga bien, ¿por qué? Muchos creyentes que van al templo, pero su condición nunca cambia. Hermano, este cojo desde pequeño estaba ¿qué? Yendo al templo todos los días, todos los días. ¿Qué significaba el templo para él antes del encuentro con el poder del Espíritu Santo? ¿Qué significaba el templo para él? Significaba un medio de subsistencia material. Porque él, de la gente que entraba al templo, recibía ¿qué? Monedas, limosnas. ¿Qué es una limosna? Hermano, una limosna jamás va a cambiar la condición de un ser humano. Ustedes han visto a los limosneros, ¿no es cierto? Los mendigos. Todos los días salen a la calle y no importa lo que les den, no importa la cantidad que reciben, ellos siempre siguen siendo ¿qué? Limosneros. ¿Por qué, hermano? Porque las limosnas nunca pueden cambiar la condición de la vida de nadie. Porque no se trata del dinero, se trata de la mente y se trata del corazón. La condición de este nunca cambió. ¿Por qué este cojo nunca superó su condición? Porque lo que recibían eran limosnas que no alcanzaban para cambiar su vida. ¿Dádivas qué? Humanas. Hermano, las dádivas humanas nunca cambiarán nuestra condición de verdad. Nunca. Hermano, yo puedo tener el mejor deseo de cambiar su vida. Hermano, yo puedo rodearlo, puedo abrazarlo, puedo darle plata cuando necesite, puedo acompañarlo cuando usted esté en problemas. Puedo hacerlo, hermano,
como ser humano, pero solamente será un momento, hermano. Pero cuando el Espíritu Santo obra, la obra del Espíritu Santo es permanente y va a estar allí para siempre. Para siempre va a estar allí. Entonces, mis amados, lo que recibió de Pedro no fue material. ¿Qué le dijo Pedro? No tengo ¿qué? Ni plata ni oro, sino de lo que tengo te doy. ¿Qué fue lo que recibió él? Recibió el poder del Espíritu Santo. Porque fue el Espíritu Santo el que obró en él. Fue una bendición espiritual. Vino del poder que ellos acababan de recibir. Ese poder no solo cambia su condición física, sino espiritual, emocional. Versículo 8 que dice: se levantó de un salto. ¿Quién se levantó de un salto? El que toda la vida había estado doblado en el polvo, en la miseria, en la vergüenza y en la limitación. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a ¿qué? A caminar. Su condición había terminado. Su condición de miseria había terminado. ¿Por qué? ¿Por ir al templo todos los días? Hermano, porque por fin encontró el poder que podía cambiar la vida de una persona. Yo quiero decirle esto, hermano, usted puede morirse viniendo al templo todos los días. Puede morirse viniendo al templo todos los días. Pero si usted no le permite al Espíritu Santo hacer la obra, su condición jamás va a cambiar. Así haya creído, haya sido honesto en creer en Cristo, hermano, su condición no va a cambiar. Ya miramos lo que pasó con los apóstoles, ¿verdad? Ellos creyeron en Cristo, 3 años anduvieron con Cristo, pero su condición de debilidad humana nunca cambió, ¿cierto? ¿Cuándo fue que realmente ellos cambiaron de nivel? Cuando el Espíritu Santo vino sobre la vida de ellos. Por eso yo les preguntaba, hermano, si usted sabe de una fórmula que puede cambiar lo malo en bueno, la miseria, hermano, en prosperidad, la debilidad en fortaleza, ¿usted la encontraría? Todos dijeron que sí. Hermano, pues sí existe esa posibilidad. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Existe esa posibilidad, pero tiene que tener comunión con el Espíritu Santo. Tenemos el amor del Padre, tenemos la gracia del Espíritu, pero necesitamos fortalecer nuestra comunión con el Espíritu Santo. Y la buena noticia, hermano, es que Él está con nosotros. Él está con nosotros. Ahora, esto es lo que Cristo quiere darnos: un poder que cambie nuestra tristeza en gozo, un poder, hermano, que cambie esa condición de herencia, de maldición, en una condición de bendición, y que los templos, hermano, no se conviertan en lugares de queja, sino en lugares de ¿qué? ¿Qué dice que hizo el cojo? Saltando y alabando ¿a quién? A Dios. Hermano, ¿cuánta gente viene a los templos y ni siquiera puede aplaudir? ¿Se han dado cuenta de ustedes de eso? Ni siquiera pueden aplaudir, es como que estuvieran ¿qué? Amarrados, ¿no? Ni siquiera pueden cantar porque no, como que no les sale el canto, ¿cierto? Como que estuvieran amarrados allí. ¿Qué hizo este? Cuando sintió, hermano, que sus tobillos se enderezaron y se fortalecieron, él de un salto se paró y su primera reacción no fue correr hacia afuera. Él hubiera podido correr hacia afuera, ¿verdad? Voy a trabajar. ¿No es cierto? No, él entró al templo y saltando y alabó ¿a quién? A Dios, hermano, porque esto es obra de Dios y el único que merece la alabanza, ¿quién es? Dios. Hermano, tenemos que cambiar ese chip de nuestra mente. Tenemos que cambiar esto de aquí y empezar a venir al templo, hermano, no como el mendigo a pedir limosna, sino como el que ya fue sano, alabar y glorificar a Dios. Amén. Y que las celebraciones, hermano, no sean como velorios, sino que sean como celebraciones de fiesta, porque Él vino a cambiar el luto en qué, hermano, en gozo. ¿Sí? Pero hay gente que seguirá así toda la vida. Hermano, ¿sabe por qué? Porque quieren seguir así. ¿Quién puede con ellos? Pues nadie. Nadie puede con ellos. Hermano, pero si usted quiere un cambio de vida, entonces yo quiero que volvamos a leer Isaías 61:3. Quiero que se lleve usted esto y finalizamos cantando la segunda canción que cantamos de adoración hoy. Vamos a cantar esta canción y con esto terminamos esta mañana.
Hermano, siéntase bendecido, declárese sano, hermano. No permita que el enemigo le robe la corona que Dios vino a poner sobre su cabeza. No permita que las sombras que el enemigo trae sobre su vida vengan a ensombrecer su vida, su rostro. ¿Sí? No lo permita. Porque Dios dice, la gloria, mi gloria, esa gloria postrera, esa gloria del Espíritu Santo va a brillar sobre cada uno de ustedes que son el templo del Espíritu de Dios. Qué bonito poder entender esto, amén. Isaías 63, para que ustedes lo graben aquí. Esto grábenselo, hermano. Saquen ese pensamiento negativo. Ah, no, yo soy pobre. Ahora, igual cuando hablamos de pobreza no estamos solo hablando de plata, ¿no? Porque hay ricos pobres, ricos miserables. Cuando habla de pobreza, está hablando de la bendición de tener al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué puede ser más valioso que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Qué puede ser más valioso? Nada. Nada. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de ceniza, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado junto a su propia gloria. Hermano, aprópiese de esta verdad y siga viviendo, hermano, como ese roble. Los robles son los árboles más fuertes, la madera más fina. Por eso Dios nos compara con ese roble. Entonces, mis amados, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y Dios nos hizo no para mostrar tristeza, ni lamentación, ni desesperación, sino para mostrar su gloria y su belleza. Él nos hizo para eso, ¿sí? Él nos hizo para eso. Que sus hijos, hermanos, vean la belleza de Dios en su vida. Que sus hijos, que sus nietos, que sus amigos, sus compañeros de trabajo vean, hermano, la belleza y la corona que hay en usted. Y digan, ¿y de dónde viene esa belleza y esa corona? Entonces usted les va a decir, viene de Dios, porque Él está aquí. Amén. Hermano, procurémoslo. Vamos a estar de pie.